Con estas indicaciones dadas, adelante, doctora. Queda en el uso de la palabra. Muchas gracias por la presentación, gracias a Cefocat nuevamente y buenas noches ya con todos ustedes. Espero que estén en sus casas. Pues no ha sido un día común, hay un paro de transportistas por una situación que aqueja nuestro país, así que tampoco podemos ser ajenos a la realidad, sobre todo cuando somos personas de derecho, ¿no? Personas que estudiamos derecho y bueno, esta virtualidad nos permite adelantar un poquito las horas programadas para que también podamos disfrutar un poco del día. Yo los felicito por esta labor de capacitación constante y vamos a continuar la sesión que veníamos realizando. Y digo continuar porque la sesión de hoy estaba enfocada a las funciones del asistente administrativo. Y quiero ser coherente con lo que yo les venía diciendo hace bastante tiempo y desde el inicio, ¿no? Por favor, recuerden que para mí, ¿no? En realidad, el asistente administrativo y el asistente en función fiscal hacen la misma labor, ¿no? A mí me preguntaban mucho y les decía, cuando hablemos de asistente administrativo, vamos a hacer una revisión exhaustiva de lo que me habían hecho en algunas preguntas, ¿no? Notificaciones, citaciones, qué problemáticas presento, cómo es que yo realmente ayudo al fiscal a recepcionar una denuncia, ¿no? Es complicado, ¿qué pasa si me equivoco? Hay corrección, simplemente se declara nula la investigación. Ah, claro, entonces me dirán, yo recuerdo cuando iniciaba en la institución, algún fiscal me decía, no menosprecies el trabajo de nadie y valora la labor que hace cada uno. ¿Por qué? Porque precisamente una notificación puede declarar la nulidad o puede generar la nulidad de un acto procesal. Entonces, veamos la importancia de esto. Vamos a continuar, imagino que ustedes recuerdan, estábamos viendo los modelos de lo que está dentro del marco de las funciones, tanto del asistente en función fiscal como del asistente administrativo. Así que voy a mostrarles, voy a compartir mi pantalla, no sin antes hacer un repaso de lo que hemos venido señalando muy puntual y de las diapositivas que ustedes de las que vamos a hacer uso hoy, ¿no? A ver, vamos a compartir pantalla, deme un minutito. Y vamos a tener listos también los modelos de disposiciones con las que vamos a trabajar hoy. Y como se había hecho además, dado la palabra, se había hecho la promesa, vamos a trabajar con un modelo de disposición, mejor dicho, de requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Ya un poco más exhaustivo, ya con mayores detalles y también adelantando los errores que se pueden presentar. Es un modelo que se trabajó al inicio y que luego se corrigió, pero yo he preferido no presentarles el corregido para que sean ustedes mismos los que empiecen a ver cuáles serían los errores en plena audiencia, ¿no? Esto es importante porque así nos vamos a dar cuenta nosotros de todos. Así que, a ver, un minutito acá. Ahora sí, listo. Ahora sí. Ahí está, lo podemos visualizar. Estamos hablando del asistente de función fiscal, las funciones de cargo, del cargo en sí, y también la participación en las medidas de coerción personal, sin perjuicio de que vayamos hoy asentando ya, haciendo un poquito más de énfasis en las notificaciones, ¿ok? Vamos viendo. Habíamos dicho que estas eran las funciones del cargo, ¿verdad? Recuerda, dentro de las cuales para mí la más importante y que encabeza la lista de funciones es elaborar los proyectos. Y ahí se detallan, ¿no? Providencias, disposiciones y requerimientos. Claro, las providencias es a los del fiscal, es como decir decretos del juez. Las disposiciones es como decir resoluciones, porque requieres motivación. Y los requerimientos son lo que le solicitamos al juez, ¿no? Ahí sí ya no tiene el juez un equivalente, por así decirlo, porque nuestros requerimientos se los hacemos a los jueces. Entonces,
nosotros los fiscales emitimos providencias, disposiciones y requerimientos, y los jueces el famoso DAS, decretos, autos, resoluciones, sentencias. Dicho esto, si ustedes siguen analizando todo lo que viene después, nos dice coadyuvar en la recopilación. Y eso es algo que se ha dejado mucho de lado. Es como, sí, pero lo voy a ordenar luego, además eso es sencillo. No hay que perder de vista que la recopilación implica el orden, la gestión y sobre todo adjuntarlo, foliarlo a la carpeta fiscal, proveerlo y luego notificarlo, ¿no? De ser el caso. Es importante todo esto y mantener un orden por situaciones de desorden que pueden, insisto, generar graves daños a la propia investigación, ¿no? ¿Qué más? Tienes gestionar y recabar información por orden del fiscal. Y dije, claro, el gestionar no lo gestiono yo imaginando que necesito una información, sino es oficial, es solicitar, es apersonarse en otra fiscalía, en otra institución y decirle, le envié este oficio, quiero hacerle seguimiento, ¿no? Les decía yo, hay un asistente que me decía, doctora, yo ya lo solicité, acá están todos mis oficios. Muy bien, te felicito porque están todos tus oficios ordenados. Y la respuesta, no, pues yo ya lo solicité, ¿no? Lo mismo que me decían algunos policías. Pero tu labor no solo es enviar el oficio. Cuando se te dice recopilar, recabar, gestionar, tú tienes que recabar la información. O sea, tu labor o tu gestión no muere con el envío del oficio, sino con la recolección, la recepción de la información que tú querías, que has solicitado, ¿no? Que es importante para tu investigación. Entonces, no olvidar esto también. Ingresar y verificar la información en los casos en el sistema informático. Lamentablemente, nosotros ya no podemos ingresar al sistema de la fiscalía a través de sistemas remotos como el TeamViewer, entre otros, por un tema también, bueno, no todas las fiscalías, pero en su mayoría, y por un tema de reserva, por un tema de, sobre todo, cuidado, ¿no? Ustedes saben que en los últimos años se ha dicho mucho de filtraciones, entonces por un tema de cuidado la fiscalía ha tenido a bien decirnos no. Y bueno, esto se entiende y por supuesto se respeta. Lo cierto es que en esta recopilación, en este procesamiento de información, en este gestionar, no tendríamos un verdadero orden si no tendríamos un sistema adecuado. Y aquí voy a hablar de estos tres sistemas y de cuáles nos limitan el acceso remoto, ¿no? Haciendo justo mención a hoy, que es un día feriado, bueno, no feriado, ya uno, porque hace remoto. Es más, mi persona ha asistido presencialmente, les diré, a la sede. Y por supuesto, porque hay quienes no podemos hacer el trabajo remoto por nuestra propia labor, ¿no? Por lo que hacemos. Sin embargo, por ejemplo, los jueces han hecho sus audiencias sin mayor problema desde sus casas, ¿no? Pero los fiscales, si estaban proyectando de más, también podían hacerlo, pero hay quienes no hemos podido porque tenemos información y documentos importantes en nuestra sede. Y además me permito comentarles esto, ¿no? Hay tres sistemas en el Ministerio Público que son el CIAF, que yo debo tener por acá, voy a mostrarles una foto. Lo que pasa es que es un sistema bastante antiguo y ya casi, es más, ya no debería ni usarse, ¿no? Espero encontrar la imagen, porque la verdad que no lo había encontrado. Sí, en efecto, ya la han quitado. Es un sistema, insisto, bastante antiguo, ¿no? Se llama Sistema de Información a la Función Fiscal, Información Actualizada Informática Técnica, algo así eran sus siglas, ¿no? CIAFT. Y ese famoso CIAF es antiguo, cuando estábamos en el Código de Procedimientos Penales. Tal es así que ese CIAF, con el tiempo y debido precisamente a la implementación del nuevo modelo, ha quedado totalmente desfasado, porque me dirán ustedes, ¿cómo que desfasado? Claro.
Es un SIAF que tenía y que seguía los pasos del Código de Procedimientos Penales. Pero a raíz de la implementación y la entrada en vigencia del nuevo modelo, ya nuestro SIAF quedó desfasado. ¿Por qué desfasado? Porque ya no podía seguirle los pasos, el proceso había cambiado, ¿no? Si teníamos en una función, por ejemplo, ingresábamos el número de carpeta, colocamos el acto procesal y en el procedimiento será formulo denuncia penal y se acabó, ¿no? O inicia investigación, pero eran actos muy puntuales. En cambio, con el nuevo modelo tenemos principios de oportunidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las medidas de solución alternativa. Tenemos terminaciones anticipadas, conclusiones anticipadas ya en etapas del proceso demarcadas. Tenemos esta famosa abstención de la acción penal, ¿no? Tenemos procesos inmediatos. Imaginen, ya no se trata de un proceso normal, sino son procesos especiales. Tenemos procesos de colaboración eficaz. Tenemos procesos que necesitan y ameritan un tratamiento distinto también en el sistema. Y lamentablemente el CIAF no cumple esos estándares porque estaba programado y diseñado para en su momento ser parte del procedimiento antiguo, ¿no? El Código de Procedimientos Penales. Entonces me dirán, bueno, y entonces, ¿qué se ha hecho o cómo se ha superado podemos decir, esa limitación de sistema, ¿no? Porque es una limitación. Bueno, se ha superado creando otro sistema y se creó el famoso SGF. S, sistema, G de gestión, F de fiscal. Sistema de gestión fiscal. El sistema de gestión fiscal transformó y es otra plataforma. Si tú tenías tu CIAF, puedes ingresar, pero todos los casos del CIAF migraron, particularmente quien les habla ha trabajado con CIAF, ha trabajado con SGF, y claro, el CIAF permite que tú pongas igual tu número de carpeta y es más, te da un semáforo. Ustedes han debido escuchar de hablar a los fiscales del famoso semáforo o de los famosos vencimientos de los plazos. Te da, tú pones control, ¿no? De carga de carpetas asignadas y te sale tu control. Y tienes una lista de todas tus carpetas y te sale un colorcito. Si están en verde, están dentro del plazo. Si está en amarillo, es que está un plazo por vencer. Y si está en rojo, es que ya es un plazo vencido. ¿Qué más facilidades además de un plazo? Porque recordemos que el Código Procesal trae consigo la innovación de los plazos. ¿Qué más a comparación del plazo, del plazo y de las distintas etapas procesales te ayuda el SGF en lugar del SIAF? Bueno, te da estos actos procesales, ¿no? Ya puedes incluir diversos actos procesales. Por ejemplo, con el SIAF, tú no tienes la opción que declare el proceso complejo. El SGF sí lo tiene. Entonces, tú por el CIAF no puedes declarar un proceso complejo, pero por el SGF sí, y automáticamente tu plazo cambia. Y vamos a ver si están atentos. ¿Cuánto es el plazo de las diligencias preliminares en una investigación común, de un proceso común y corriente, de un proceso simple? A ver, ¿nadie? ¿Cuál es sin miedo, chicos? Sin miedo. Les diré que incluso nuestro Código Procesal Penal durante mucho tiempo en realidad no establece cuál en sí es el plazo, ¿no? Pero esto también se ha ido trabajando desde la jurisprudencia. Y la Casación 2008, La Libertad, estableció que el plazo de las diligencias preliminares, que en su primer momento eran de 20 días, luego se modificó la norma y dijeron 60, son 60 distintos de los que se establecen en la investigación preparatoria, pero que el fiscal razonablemente, atendiendo a la investigación y a cada caso en concreto, puede ampliar este plazo razonablemente dentro de lo que significa que el plazo razonable, ¿no? El plazo razonable. Entonces, entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que en el CIAF esto no había, era un solo plazo y se sabía cuándo ingresabas el caso, pero nada más.
En el SGF te sale cuándo lo ingresas y qué tipo de proceso es, si es simple y tienes los 120 días hasta los que razonablemente puedes llegar, y si lo declaras complejo tienes tus 8 meses. Entonces, cuestiono, pregunto, ¿hay un cambio? Sí, porque además te sale un plazo y un semáforo. ¿Qué más? Entre otras muchas situaciones de distintas aristas. Por ejemplo, en el SGF tú puedes colocar el monto de la reparación civil y las cuotas en las que se está cancelando un principio de oportunidad. Y eso también te genera una alerta, ¿no? Vas a tener un semáforo ya no solo de casos, sino de prisiones preventivas. Si tú tienes tu prisión preventiva, te va a salir cuántos meses tiene la prisión preventiva, cuántos meses te han dado, ¿no? El juez, la prisión preventiva, y cuándo ya está por vencer y tú te programas, ¿para qué? Para que solicites tu prolongación, si es que amerita, o en todo caso tengas en cuenta que tu investigación ya tendría que haber culminado y tendrías que estar en una etapa de ya casi sentencia para que esta persona no se le venza la medida antes y pueda salir en libertad de exceso de carcelería y tú seas el perjudicado completamente, ¿no? Como fiscal, porque ¿qué significaría? Que has hecho mal tu trabajo y que los demás dirían, ese Ministerio Público hace lo que quiere, ¿no? O libera, como nos dicen, ¿no? Libera a los delincuentes, situación que no es así, que hay que dejar claro, ¿no? Porque nosotros nos debemos y nos basamos en un deber de objetividad como defensor de la legalidad. Entonces, por eso la labor del fiscal y del Ministerio Público es importante y no cumpliría, no sería lo mismo, no cumpliría su finalidad sin el apoyo de todos los organismos que ya hemos visto, ¿no? Administrativos y sobre mucho más, como lo dice Hurtado Pozo en uno de sus libros en homenaje al Ministerio Público, quienes son el verdadero pulmón de la institución, ¿no? Que son las personas que trabajan ahí, son los asistentes, que muchas veces no son ni reconocidos porque dicen no van a audiencias, y ya hemos visto que eso ha cambiado en el tiempo, pero que es una labor importantísima. Entonces, vamos viendo de estos tres sistemas, perdón, estamos en el segundo, hemos hecho CIAF, hemos hecho SGF, hemos dicho que hay muchas modificaciones, que es mucho más fácil, que te maneja carga, estadística, puedes ver cuántas sentencias de manera mucho más moderna. Y luego tenemos el sistema de la bandeja fiscal. La bandeja fiscal, además, es mucho más moderna porque te permite trabajar todo en digital y trabajarlo en un sistema. ¿Esto qué significa? Significa que si hoy yo hago trabajo remoto, yo tengo digitalizado todo en mi bandeja fiscal. Incluso puedo acceder desde mi equipo móvil. Eso, estimados estudiantes, es excelente porque nos da un acceso a la información en tiempo real. Y si estoy de turno, incluso con mi equipo, como digo, personal, esto amerita, ¿no? Eh, Sobre todo la proactividad, el acceso directo, si estoy en alguna diligencia lejana, por supuesto que va a facilitar la situación y la mejora en el trabajo. Dicho esto, y habiendo hecho esta introducción que me parece importante señalarla, me dirán ustedes, entonces ahora todos los fiscales trabajan con bandeja fiscal, no. La mayoría, algunos siguen trabajando con SGF porque hay algunos distritos fiscales que en los que no se ha podido implementar del todo. Recuerden que nuestro país es multipluricultural. Incluso algunas áreas seguimos trabajando con el CIAF. Situación a la que me he opuesto, por supuesto, en la que ya dije, por favor, cambiemos de sistema, nos retrasa, no vemos los actos procesales como tal. Y claro, siempre cuando me he reunido con informáticos, y esto ya es un tema de gestión, y lo comento como un paréntesis, ¿no? Yo trabajé muchos años en el Ministerio Público, tengo más de 10 años. Pero dentro de todos estos años, unos meses, o buenos meses, trabajé en el Poder Judicial, ¿no? En la Corte Superior Nacional, donde pude ver otro sistema, ¿no? Otra forma de gestionar de, en ese entonces, un presidente, pero muy bueno en gestión, el doctor César Saguanay, quien gestionó, me acuerdo que me dio una gran lección porque yo le decía, es que ese hito de producción no está demostrando la cantidad de sentencias que se están emitiendo aquí, ¿no?
Además, recuerden que es la Corte Superior Nacional, es la corte que ve los casos más grandes. Entonces decía yo, ¿cómo es que la corte que ve los casos más grandes tiene menos producción que otras? Ah, porque claro, recordábamos al inicio cómo se hacía la medición 1:1, bueno, lo mismo pasa en la institución, en otra institución como el Poder Judicial. Pero aquí yo recibí una gran lección porque este señor juez superior dijo, a ver un momento, acá los abogados somos nosotros y quienes manejamos mejor nuestro sistema somos nosotros. Nosotros no nos acomodamos al sistema informático. El sistema informático se crea para que se acomode a nosotros. Citó una reunión, presentó un proyecto en el cual se tenía que utilizar algoritmos e inteligencia artificial, tecnología, para determinar cuándo un caso tiene que tener mayor valor que otro. ¿Eso qué significa? Significa que se nivelaba la carga, ¿no? Porque aquel que tenía 10 casos y todos eran por un delito de apología al terrorismo, digamos, que es más sencillo de trabajar, y aquel que tenía una carpeta de crimen podía tener el quíntuple de trabajo. Entonces ahora dice no. ¿Por qué? Porque le van a decir, a ti te falta otra de crimen porque solo tienes una, ¿no? Y la siguiente de crimen, ¡boom!, le puede tocar. Entonces, ¿qué hace este sistema? Te nivela, ¿no? Apología, apología, crimen, crimen, tráfico, tráfico. Estoy haciendo la igualdad o la apreciación por delito, pero en realidad esto evaluaba cantidad de documentos, cantidad de imputados, cantidad de agraviados. Miren ustedes cantidad de pruebas, ¿no? Entonces, miren ustedes incluso la cantidad de tomos, ¿no? Entonces, ven ustedes cómo esto ha, claro, hay que utilizar la tecnología a nuestro favor, ¿no? Por ahí mencionaba un bastante conocido juez académico, el doctor José Luis Mendoza, en sus redes, la IA, la inteligencia artificial, la tecnología, yo le aumentaría, no va a reemplazar a los jueces, no va a reemplazar a los abogados, pero sí los abogados que usan IA reemplazarán a los que no. Claro, o sea, nosotros tenemos que estar constantemente en la modernidad. Cuando esas gestiones vienen de personas que tienen una edad mayor a la nuestra y que no tendrían que estar tan ligados a la tecnología como nosotros, pues es algo de admirar, de observar y de aplaudir. Personalmente lo he trasladado esta visión al Ministerio Público y los ingenieros se han sorprendido y me han dicho, es la primera fiscal que nos dice así, toda feliz, porque todos han preferido trabajar con el anterior sistema. Entonces, de eso se trata, ¿no? Se trata de que podemos tener ese bichito y si lo podemos trasladar a nuestra área para ayudar a la mejora, esto tiene que ser así. ¿Y eso qué es? No es otra cosa que también proactividad, ¿no? Entonces me dirá que los fiscales adjuntos sí, porque nosotros también tenemos instancias, tenemos despachos, tenemos especialidades, como han podido ver ya en la estructura. Entonces todos necesitamos ser proactivos en nuestra institución. Bien, y ahí ven, ¿no? Esta foto que yo la dejo ahí porque me recuerda, así trabajamos, ¿no? En algunos despachos vamos a trabajar con las famosas carátulas, que ya solo vienen para llenar, pero cuando se nos acaba, por ejemplo, pasó en mi despacho, se nos acaban las carátulas, se nos acabaron las tapas, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, habrá que imprimir el diseño en el sobre Manila, perdón, en el folder Manila. Es que uno tiene que acomodarse, ¿no? Porque definitivamente la institución tiene carencias, eso es verdad, por un tema de presupuesto, que no se nos aprueba el presupuesto que pedimos en el Congreso de la República. Y entonces queda decir, bueno, ver las noticias día a día de cómo dejaron en libertad, ¿no? De cómo Fiscalía suelta a los detenidos, o esas famosas, seguramente que se acordarán de muchas noticias que han salido en su momento de personas que detenidos que son liberados, ¿no? Por fiscal, porque llegó tarde o porque presentó el requerimiento mal, el fiscal les dio libertad, ¿no? Claro, esas noticias son las que no queremos encontrar más. Y claro, hay una de las noticias que no recuerdo muy bien qué año, pero ya tiene tiempo. Se tomó conocimiento con mayor detalle y dijeron, sí, lo que pasa es que no nos alcanzó el tiempo para foliar porque no había no sé qué, que no había un huellero y no sé qué más. Entonces, ¿qué pasa ante eso? Claro, el juez dijo, a mí me lo trajeron, el policía dijo, yo lo llevé sin foliar porque no tenía lapicero, qué sé yo. El fiscal le dijo, no te lo voy a recibir, pero después lo hizo y luego lo trasladó al Poder Judicial y el Poder Judicial terminó por decir, no, ya pasaron las 24 horas en ese entonces, ¿no? Que ahora serían las 48. Entonces,
Eso por supuesto que genera una mala imagen y más desconfianza de la que ya tiene la ciudadanía en nosotros y sobre todo no hablar bien nosotros mismos de nuestro trabajo, ¿no? Recordemos que esto es una labor trascendental. Bien, dicho esto y viendo toda esta recopilación, vamos a ver que también, como ven allí, custodiamos, apoyamos, elaboramos y demás, ¿no? Y aquí todavía tenemos el punto en el que yo me quiero centrar hoy, ¿no? Hablamos la anterior clase, perdón, esta, generar las cédulas de notificación, ¿no? Qué importante, me dirán, profesora, ¿pero qué importante puede ser generar una cédula de notificación? Bueno, notifico, pues, ¿no? Como la primera pregunta, no sé si alguien aquí ya ha trabajado en la institución, sería bueno que me lo hagan saber, o sea, con una manito arriba, no les voy a dar el uso de la palabra, tranquilos, pero sí para saber si tienen una idea, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo elaboro la notificación? Es la primera pregunta, ¿no? ¿Cuándo, cómo y por qué? Bueno, la notificación, ¿cuál es la finalidad de una cédula de notificación y de una citación? Comunicar, poner en aviso, ¿no? Esa es su finalidad. ¿Qué pasa cuando quiero notificar a una parte procesal? Porque recordemos que la investigación es reservada y solo deben tener acceso a ella las partes. ¿Qué pasa cuando quiero notificarlo? Bueno, en el CIAF y en el SG, en el CIAF las cédulas no se pueden elaborar, no existe. Tú tienes que hacer tu cédula manual. Yo ya esas cédulas las he descartado, ya no cuento con cédulas de notificación manual, pero sí les puedo mostrar y les voy a mostrar ahorita una cédula de notificación eh, emitida por acá está, notificación, Ministerio Público. Listo, a ver, ahorita les muestro para que se den cuenta cómo es que ha cambiado, ¿no? Y por qué esto es importante. Ya tengo una. Todas están con carácter de no puedes ingresar. Acá está. Listo. Esta es la que a mí me interesa. Les vamos a cambiar. Les vamos a compartir la imagen. Listo, miren ustedes, ¿no? Acá estábamos viendo la noticia, acá. ¿Qué hacer si la fiscalía nos notifica para declarar? No, claro, es un miedo de la población. Bueno, nosotros tenemos que saber, como abogados, que pues no es una notificación, no es una notificación, no hay que hacer, no hay que asustarse. Acá tenemos la imagen, miren ustedes. Primero, hay un código de barras. Esto ya se puede hacer en el SGF, pero no en el CIAF, ¿no? Recordemos. Este código de barras es automático, es emitido por precisamente el propio sistema, ¿no? Es elaborado automáticamente y permite identificar cuando tú le pasas el lector del código, la cédula si volvió o no volvió en que está y lo carga en el sistema, ¿no? Y cuando no tenemos ese lector de cédulas de notificación, bueno, simplemente la descargamos manualmente. Tenemos el Ministerio Público, ¿no? Que Fiscalía, en este caso es de prevención del delito, puede ser Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Esto es importante leerlo porque nos va a permitir a nosotros saber qué fiscalía nos está citando, ¿no? Tenemos luego cédula de notificación, el número de la cédula, el caso, y esto se genera automáticamente. Cuando nosotros entramos al sistema, entiende que está guardado en sus datos el domicilio y la dirección, ponemos emitir cédula y claro, ahí se emite la cédula, como es la cédula, el número, podemos elegir nosotros si le ponemos muy urgente, urgente o normal.
el caso aquí, ¿no? ¿Qué número de caso es? Eso sale automáticamente, ¿ah? El nombre, que nosotros ya lo hemos digitado, porque además está en el sistema, aquí en la parte, la dirección que también está en el sistema, y si no, pues lo ideal es adherirla. La referencia, que suele ser, ¿no? Si es una dirección muy complicada, el espaldar de el Ministerio Público, ¿no? Al costado de la iglesia, tal, ¿no? Claro, haces una referencia para llegar. Esto es importante porque permite llegar a la persona indicada. Finalidad, ¿para qué, no? Acá dice citación, declaración. Y materia, pues es el delito contra la tranquilidad pública. Y este texto también es automático, pero nosotros llenamos las partes en un cuadro, ¿no? Y esto se llena automáticamente. Por ejemplo, dice, por disposición del señor fiscal tal, ¿no? Eso del señor fiscal se llena automáticamente en el sistema a cargo del fiscal del despacho, ¿no? El nombre tal, se cumple con notificarle que se adjunta resolución, disposición, número, y nos sale que se notifica y ahí le ponemos uno, dos, tres. Con fecha, la fecha también la ponemos nosotros. ¿A qué fojas? También lo llenamos nosotros en un cuadro. Y luego dice, por la apertura de procedimiento preventivo, dispone de diligencias para, ¿no? Tal fecha y oficiar tal. Entonces, miren ustedes la importancia de Mm, Paola nos dice, un ratito, Paola, ahorita te respondo. La importancia de colocar los datos bien, de que nuestro sistema tenga el nombre correcto. No podemos equivocarnos. Imagínense si yo solamente coloco Elizabeth Díaz Villalobos y hay dos, tres Elizabeth. O si yo coloco, no sé, Fabiola Díaz Villalobos, entonces me va a decir Elizabeth, yo no soy esa, ¿no? Pues la defensa puede decir, mala notificación, no tomé conocimiento, están vulnerando mi derecho de defensa, tutela de derechos. Imagínense ustedes que le planteen a su fiscal una tutela de derechos porque ustedes notificaron mal. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto, ¿no? Paula nos dice, ¿el domicilio real es donde van a ser notificada la parte o la que aparece en su ficha RENIEC? Muy buena pregunta. Suele coincidir el domicilio RENIEC con el domicilio real. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces las personas no son responsables y no actualizan su domicilio en RENIEC, algunos por falta de responsabilidad, otros por un tema de desidia y otros también por un temita de estrategia. Hay algunos que más bien no quieren que los encuentren, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Bien, así que, ¿qué pasa? Me dirán, seguramente Paola se está preguntando, ¿y qué pasa cuando el domicilio de ficha RENIEC es uno y el domicilio real que la persona me ha brindado es otro? Bueno, yo le tengo que hacer caso al domicilio real, al último, al actualizado, porque no siempre el de la ficha RENIEC es el correcto. Y lo que a mí me interesa es que la persona notifique. ¿Cómo tengo certeza de un domicilio real si la persona ya declaró en su momento y yo tengo ese domicilio? Si fue quien denunció y dio sus datos, también, ¿no? Si hay un acta de verificación domiciliaria, también. Ahora me dirán, ¿y qué pasa con aquellas personas que nunca declararon y que es la primera vez que las voy a notificar precisamente para que declaren? Bueno, la notificaré en su ficha RENIEC, verificaré que mi notificación llegue, ¿no? Y si no, no conseguimos la notificación vía ficha RENIEC porque no la ubicamos, pues trataré de notificar, ver, hacer una inspección, ver si dónde vive, la notificación de la casa de los papás. Incluso les diré que yo tenía, les comenté en la otra clase, un Facebook del despacho y lo ubicamos por Facebook, por Instagram, ¿no? Porque hay necesidad en ubicarla. Y ante esas dificultades hay que pues hoy hacer uso de las tecnologías, de las redes sociales que también son válidas, ¿no? Ahora me dirán, y ya entonces le envío y nada más. Bueno, lo ideal es pedirle su dirección correcta, pedirle su número telefónico y hacerlo. Si la persona es reacia, bueno, enviársela por esa red social y dejar constancia, lo cual no nos va a dar, no sé, ¿cómo lo decimos? No es que ya quedó notificado, no es que ya nos da certeza del acto, pero por lo menos la persona ya tiene conocimiento e incluso se le puede notificar vía edicto, ¿no? Vía edicto en la página va a salir en el sistema del Ministerio Público que la persona está siendo citada. ¿Y eso por qué? Porque si yo no hago todos estos pasos y no agoto las vías,
mi declaración, mejor dicho, mi investigación a raíz de esta declaración juzgada puede llegar a ser válida o puede llegar a perder peso, ¿no? Porque digamos, si es la agraviada, yo necesito el testimonio de la agraviada. Y si es una testigo clave, también, ¿no? Entonces, siempre al momento de notificar se presentan un montón de dificultades que nosotros tenemos que saber superar con el uso también de redes sociales, de tecnología, siempre en el respeto debido de los datos personales, ¿no? Bien, Omar nos dice, ¿no? ¿Qué sucede si el investigado salió del país y se desconoce su paradero? ¿Cómo se garantiza la notificación en ese caso que se presente esa complejidad? Muy difícil, Omar, y esa es una de las más diligencias más complicadas, ¿no? Porque en una notificación nos podemos demorar muchísimo. Normalmente se tiene que tener certeza, ¿no? Porque si no sé si salió o no salió, pues como les digo, tenemos el edicto y esa es, entre, por así decirlo, entre paréntesis, nuestra salvación. Pero en el caso de yo ya haber pedido el reporte migratorio, Migraciones me ha dado la lista y en efecto se ve que a mí me pasó en su momento que estaba en Chile, dije, ¿cómo lo ubico, no? Hay otros que peor están en otro país europeo, entonces ahí es muy complicado, muy complicado. ¿Yo qué hago? Porque antiguamente, y les voy a decir, les digo antiguamente, aunque no era tan atrás, pero ¿qué hacíamos? Teníamos que notificar vía cooperación judicial internacional. ¿Ustedes se imaginan notificando, solo para notificar, para declarar, ya, citar todo, manejar todo el aparato, transformarlo, el aparato estatal? No, ¿verdad? ¿Qué hacíamos ahí nosotros o qué hacemos hoy por hoy? Redes sociales. No queda de otra, ¿no? Y tratar de conseguir el correo electrónico. Y lo notificamos vía correo electrónico, que hoy por hoy es totalmente válido. En el peor de los casos, vía WhatsApp, dejaré una constancia y después le solicitaré su correo, su dirección y todo lo demás, ¿no? Entonces, insisto, tenemos que ser ingeniosos y ver la manera en que esta persona esté notificada. No solo eso, ¿no? No es que la notifico y me olvido. Imagínense, esta es una declaración, ¿no? Como ven acá en la cédula, acá abajo la firma quién, el asistente de función fiscal. Acá dice, ¿no? Asistente de función fiscal. Así que quien me dijo, solo el asistente administrativo notifica, la realidad le está demostrando con esta cédula que no, que también notifica el asistente de función fiscal. Este asistente pone su sello, notifica, y esta cédula la emite. Esta cédula, ¿quién la va a llevar? El notificador. El notificador la lleva a la dirección que ella ha señalado, que acá firma la persona que recibe. Por eso dice recibió conforme. Pone su nombre, pone quién es. Si no es la misma persona, pues pone yo soy el papá, el tío, el primo, el esposo, ¿no? Conviviente, qué sé yo. Su número de DNI, la fecha y la hora en que la está recepcionando, importantísimo para el conteo de los plazos, así que por eso es que esto es lo que más ha resaltado, ¿no? Celular, a veces no quieren darlo, no hay problema. Teléfono fijo, no todos tienen. Yo acá abajito, en lugar de teléfono fijo, prefiero incluso el correo electrónico y su firma, ¿no? Acá se deja algunas observaciones, sobre todo, y eso lo manejamos cuando estamos ante, digamos, la persona no quiere firmar, ¿no? Y le estamos explicando y dice, no, no quiero firmar, me da miedo. Entonces, claro, se deja constancia, se negó a firmar, observaciones, ahí se puede poner. Y también, como ven abajo, dice características del domicilio. Sí, claro, yo le coloco características del domicilio porque bueno, en realidad ese, mejor dicho, ese formato lo colocan porque muchas veces se deja bajo puerta, ¿no? Y bajo puerta esto puede generar complicaciones. Así que yo puedo decir, pero yo no lo vi. ¿Cómo deja constancia? Ah, primero hace un preaviso, ¿no? Cuando la notificación se deja bajo puerta, primero se le hace un preaviso de no encontré a nadie, voy a volver. Y ya luego cuando vas por segunda vez y aún no encuentras a nadie, ya la dejas bajo puerta, pero en esa notificación, el notificador, por eso abajo, si ustedes ven, dice firma y sello del notificador, también tiene un código de barra acá, la cédula de notificación dice características del domicilio, suministro, porque esto es único. Y con eso, ¿qué demuestras? Que en efecto sí dejaste la notificación y pones tu firma y tu sello. Esa es una cédula de notificación. Acá está con las partes, miren ustedes, ¿no? Tu nombre, el motivo, el delito, el nombre del fiscal, todo lo que ya hemos visto, y las partes importantes, ¿no? Bien.
Ante eso, ante esta situación, me dirán, ¿y alguna vez se ha dado que no han notificado y ha habido alguna audiencia que se haya visto perjudicada? De repente ustedes me preguntan a mí, no se hacen esa pregunta y yo les diré, sí, 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 por supuesto, ¿no? Y esto se ve mucho más claro a nivel de audiencias, ¿no? Claro, por ejemplo, en las declaraciones puede ser que se deja constancia, yo tengo actas donde digo, ¿no? Se deja constancia de la inconcurrencia de la parte que no ha concurrido a su declaración y simplemente se dejan constancia. Pero cuando se trata de ya diligencias judiciales, por así decirlo, claro, ya no solo son actas, sino que además se detienen, ¿no? Se detienen las etapas procesales y esto particularmente a mí, sí, pues sí, sí considero es un gran perjuicio. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que tenemos plazos, que además uno de los principios que rigen nuestro código procesal, que son el plazo razonable, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la afectación de un plazo razonable. Bien, vamos a pasar ahora, vamos a volver a la diapositiva, ¿no? La diapositiva, porque les estaba diciendo yo cédulas de notificación, citaciones. ¿Cuál es la diferencia? Eso también es pregunta de examen para ingreso a la fiscalía o en 728, ¿no? Que por supuesto que por si acaso hay concurso ahora. Entonces, ¿qué significa, no? Las cédulas de notificación notifican a las partes procesales en este caso. La citación solo cita, o sea, no notifica. La notificación te puede adjuntar una disposición y no te está citando. La citación te está citando. Y en el modelo de la citación, la diferencia de las... Es lo mismo, lo mismo, lo mismo, solo el cuerpo cambia, ¿no? Se le cita, no dice se adjunta resolución de fecha tal que dispone tal, no, no dice eso, dice se cita para tal día, para tal hora, y no se adjunta nada. Entonces, ¿a quién notificamos? A las partes, a los sujetos procesales. ¿Y a quiénes citamos? A los testigos. A los testigos se les da copia de los actuados de la carpeta. A ver, les pregunto, ¿los testigos pueden acceder a copias de la carpeta? Muy bien, Mónica. No, porque la investigación es de carácter reservada. Muy bien, Liliana, estamos atentos. La investigación tiene, y el Código Procesal, nuestra norma es clarísima, dice, es de carácter reservada. Si ustedes violan esa reserva, es bajo responsabilidad. Entonces, ya vamos a ver, tengo por ahí, me parece una providencia en la que les voy a mostrar en el modelo que precisamente hago mención a esta reserva de la investigación, ¿no? Tú eres testigo, no puedes acceder a la carpeta. Así yo te haya citado a declarar, tú no me puedes pedir copias de la carpeta porque la carpeta es de carácter reservada. Entonces, sí, tener en cuenta esto, ¿no? Vamos a poner acá, a ver, vamos a mostrarles. A ver, un minuto. Creo que hay otra pregunta. A ver, no son muy bien, Gailey, no son sujetos procesales. En efecto, ¿no? Lo que pasa es que se ha perdido mucho el tema de la reserva de la investigación. Yo creo que, y ojo, que hay una gran diferencia. Tampoco hay que hablar de reserva como secreto. Eso es muy distinto. La reserva es que la investigación solo puede estar o solo puede ser conocida por las partes, por los sujetos procesales. Solo ellos tienen acceso, ¿no? Y en el caso del secreto, el secreto ya es una diligencia que establece bueno, el despacho fiscal conforme a su estrategia, ya sea porque es mejor para poder preservar la finalidad de los actos de investigación y pues estratégicamente declara el secreto, ¿no? Por un plazo también razonable como ya se ha establecido en diversa jurisprudencia, ¿no? Ahora, me dirán, y entonces un ejemplo, bueno, la reserva es lo que yo les vengo diciendo. Ninguna persona puede
ingresar a la carpeta fiscal sin ser sujeto a procesar. Y me dirán, ya, pero... Y el secreto, les digo, ¿no? Hay nadie sabe, ni siquiera las partes, ni siquiera el imputado, ni siquiera el agraviado, solo sabe el fiscal. Y el juez si es que le ha solicitado la medida, alguna medida, nadie más. Es totalmente secreta, esa sí es secreta. ¿Y por qué se hace, profesora? ¿En qué casos? Bueno, imaginemos que yo quiero, he recibido la información de servicio de inteligencia que me dice que probablemente haya una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas y que se están reuniendo, ¿no? Que están haciendo llamadas para poder hacer, cometer, pues, el delito de ingresar droga al territorio nacional, distribuirla y demás, ¿no? Comercializarla. Entonces, ¿cómo podemos atacar eso? Imagínense que yo digo, inicio investigación contra los que resulten responsables por el delito de tráfico ilícito de drogas, microcomercialización, y los notifico. Eso tendría lógica, ¿no? Veamos que el derecho penal es criterio. Los notifico. Voy a poder cumplir mi finalidad de identificar, o sea, primero, ni siquiera sé quiénes son. Segundo, claro, tengo una sospecha, ¿no? Y notifico a los sospechosos o a los que han visto como dos puntos claves. Todos los demás ya se enteraron, ¿no? Todos los demás ya saben quiénes son. Porque claro, yo notifico a Pepito, imaginemos que uno de nosotros, vamos a ver, Juan, por ejemplo, Juan Armando, resulta que se escuchó una conversación entre Juan Armando y Manuel dice, bueno, y los notifico, evidentemente Manuel le va a avisar a Jorge, a Joyce y a todos los que, estamos poniendo el ejemplo con los que estamos presentes, diría, no me llamen, ¿no? ¿No? Nos reunimos y ya no, cambiamos de números, o sea que la operación, como nos van a empezar a seguir, la suspendemos. Entonces, claro, no es cierto. Como dice Paola bien, al inicio ni siquiera sabemos quiénes son los imputados. Si tenemos alguna sospecha, y si los notificamos, se arruina nuestra finalidad de investigación. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Hacemos diligencias especiales de investigación que son óbice, observación, vigilancia y seguimiento. Entonces yo lo sigo a las partes, ¿no? Yo les bromeo siempre a mis alumnos y les digo, siempre nos están molestando al Ministerio Público con la ley 32.130 de que no trabajamos con los policías, pero esto es falso, nosotros trabajamos en coordinación inmediata todo el tiempo. O se imaginan que y les digo así en broma, ¿no? Como para que no se duerman, se imaginan que yo con mi taco 9 esté caminándome un cerro persiguiendo a un criminal haciéndole el seguimiento. No, pues chicos, ¿no? Eso lo hace un agente especial, profesional, que se sepa infiltrar como un ciudadano que está caminando por ahí, que les está haciendo el seguimiento, está tomando fotos, está grabando, está dejando constancia de todo lo que ve, de todo lo que observa, con quiénes se reúne, en qué horas, en qué lugares. Porque eso después a mí me va a permitir que solicitar las medidas, ¿no? Imaginemos que sí, que están hablando y se ve que se reúnen y que han quedado y que hacen llamadas. Haré un levantamiento del secreto de las comunicaciones, ¿no? Le pediría al juez. Y con eso determinaré quiénes son, cuáles son los números, quiénes hablan, y voy armando mi red, ¿no? Mi esquema. Y bueno, se reúnen en tal sitio y los viernes, todos los viernes, todos se juntan y ahí reparten el dinero y se cambian, ¿no? Bueno, entonces haremos un allanamiento un viernes, ¿no? O sea, imaginen, o sea, a eso va, ¿no? Allanamiento e incautación. Y eso lo hacemos porque se nos ocurrió, no, porque hay suficientes y fundados elementos de convicción que nosotros nos permiten solicitar este requerimiento. ¿Ante quién lo solicitamos? Ante el juez de investigación preparatoria. ¿Quién nos va a ayudar en eso? ¿El fiscal es pulpo, es todoterreno? No, como ustedes saben, hay demasiada carga procesal. Hay despachos que tienen más de 1.000 casos cada fiscal. Entonces, cuando salen este tipo de casos complejos, que no son crimen organizado per se, o sea, tú todavía no puedes decir que es crimen organizado porque para eso tiene que cumplir sus 5 elementos que ya la Corte Suprema y la Corte Superior Nacional han establecido, ¿no? Que sea perenne en el tiempo, que tenga un plan de acción, que esté conformada por más de 3 personas. Entonces, claro, para ser una organización criminal necesitas de verdad un grupo realmente organizado. No me junté y cometí un delito, eso no es organización, ¿no? Eso será pluralidad de imputados, pero no organización. La organización tiene un tiempo de permanencia, tiene un elemento temporal, tiene un elemento personal, ¿no? La cantidad de personas. Tiene un elemento teleológico, ¿no? El planeamiento.
y así podríamos seguir. Entonces, es, no es sencillo, ¿no? Antes de la doctora Delia Espinosa, como nada es crimen organizado, decían, todo lo veían las comunes, ¿no? Las fiscalías comunes que ven como banda criminal lo veían. Terminaban colapsando. Pero estos casos, díganme ustedes si no requieren técnicas especiales, un seguimiento adicional. Claro, por eso existen las fiscalías especializadas. Entonces, ¿qué ha establecido ahora la Fiscalía de la Nación? La Fiscalía de FECOR, de crimen organizado, no solo va a haber crimen, sino también va a haber los casos similares, como por ejemplo banda criminal. ¿Eso para qué me ayuda? Para que yo en mi investigación como fiscal de FECOR, investigando, realice todas mis diligencias posibles para las cuales yo soy capacitada como especialista y luego veré si es crimen organizado o si es corrupción de funcional, mejor dicho, si es banda criminal o otro delito solo de corrupción o solo de tráfico simple, ¿no? Y lo podré derivar. Pero al inicio yo actué con todo lo necesario y con todos los mecanismos que me establece la norma. Entonces, miren ustedes cómo desde la gestión de una buena decisión se puede tener puntos claves de acción que van a establecer un marco distinto, ¿no? Dentro de la propia investigación. Tiene una repercusión directa en la lucha contra la criminalidad. ¿Por qué mencionamos todo esto? Y hoy aprovecho para decirles, porque los asistentes de los despachos, dependiendo de cuáles son, tienen funciones distintas, ¿no? El asistente de un despacho común va a notificar, va a proyectar diversos tipos de delitos, ¿no? Contra el patrimonio, hurtos, robos, estafas, homicidios, contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidios, sicariatos, extorsiones. Va a haber muchos más delitos, ¿no? Por ahí usurpaciones, algunas violaciones que no sean del subsistema de violencia contra la mujer. Entonces, claro, ves de todo un poco, ves un poco más variado. Los procesos son más sencillos, son más cortos, no todos son complejos. Entonces, tú, al avanzar rápido, avanzas tan rápido como asistente y si eres proactivo mucho más, ¿no? Terminas aperturas, haces formalizaciones, terminas formalizaciones, te toca acusaciones, terminas acusaciones y así, ¿no? Entonces vas avanzando y sin darte cuenta estás yendo a audiencia con tu fiscal para poder ayudarlo, para poder guiarlo en los requerimientos, en lo que tú has proyectado. Por eso decía yo que la parte más importante para mí, más bonita, es la proyección, porque ahí tú aplicas todo lo que sabes y si tú has sido un asistente que ha sostenido, que realmente ha apoyado, pues vas a conocer de todo a un punto que tengas que decir, ya hago todo lo que hace mi fiscal. Lo único que me falta para ser fiscal es sustentar una audiencia, ¿no? Lleguemos a ese nivel y vamos a ver cómo vamos a sentirnos listos y seguros en cualquier momento a asumir, por ejemplo, un siguiente nivel. Pero eso de quién depende, depende de cada uno, depende de nosotros, ¿no? Eso por un lado en el común. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Procesos más variados, ¿no? Diferentes delitos, más variedad de diligencias, ¿no? De pensar, de estrategias de investigación. Tenemos el conocimiento más pronto de todo el proceso, porque los procesos demoran un poco, ¿no? Imaginemos un simple, son 120 días de preliminar, y si es que a veces hacemos acusación directa, podemos tener un juicio oral en menos de 6 meses. Si es que hay formalización y etapa intermedia, puede ser año y medio, dos a lo mucho, pero ya tenemos el manejo de todo eso. Y en ese rango, medidas limitativas, prisiones preventivas por los turnos, impedimentos de salida del país, incautaciones, operativos, allanamientos y demás. Entonces tenemos todo eso. Pero ¿qué pasa? Y no, ahora, valgan verdades, la contra es que no va a haber muchos allanamientos, no va a haber muchas prisiones, sí, pero allanamientos, incautaciones y operativos no mucho, porque son delitos más sencillos, ¿no? Y me dirán, ¿y entonces cuál es la desventaja o la ventaja en comparación con el asistente, ya sea administrativo o en función fiscal, de una fiscalía especializada? ¿No? Porque hemos analizado la común y ahora me voy a la especializada de lo que usted habla de FECOR y de crimen organizado, no crimen organizado, corrupción de funcionarios. Bueno, estas fiscalías especializadas, lavado de activos, donde también he trabajado, son distintas, ¿no? Porque los casos ya no son sencillos, o sea, los casos per se son complejos. Y cuando es crimen organizado, ya no es 8 meses, sino es 36.
prorrogables por 36 más. Estoy hablando de 72 meses. ¿Cuántos años son? Alguien que sume, que reste, que divide, multiplique. 6 años, ¿no? 6 años. O sea, imagínense, podemos estar siendo investigados preliminarmente, ¿no? Y con la preparatoria llegamos a 9, si no me equivoco. Entonces, aquí me dirán, o sea que yo puedo ser asistente 6 años y no ver nunca un juicio oral. Bueno, no, el caso que tú has iniciado, puede que sí, si te quedas tus 6 años, tus 9 años, que no es la idea, ¿no? La idea es que yo a mis 3 años de abogado pueda asumir un cargo mejor como de fiscal. Lo que puedes tener la suerte es de que en el camino, que ya venían casos en proceso, tú pues aprendas de ellos, pero que tú mires tu propio caso, como en su momento yo lo fui en una común, yo misma proyecté mi apertura, mi formalización, yo hice todos los actos de investigación y yo vi ese caso en juicio, vi sentenciar ese caso y decir, lo logré, como dicen su hijo, ¿no? Tú ves la satisfacción y eso no es tan común que pase en las especializadas. Esa es la desventaja, ¿no? El tiempo. ¿Qué ventajas sí tenemos? La especialidad propia requiere una exigencia mayor, ¿no? Por ejemplo, en las comunes, yo en COVID rara vez me pidieron un beneficio penitenciario. Ah, pero en las especializadas me plantearon ceses, variaciones de prisión preventiva, beneficios penitenciarios. Las defensas son más prolijas, porque son defensas que también cobran más, porque son delitos especializados, ya son estudios especializados, te van a presentar un montón de excepción de improcedencias de acción, de tutela de derechos, te van a poner estrategias de investigación muy interesantes. A diferencia de una providencia común en la que tú le puedes poner téngase presente y agrese a los actuados, en una especialidad tienes que evaluar cada palabra que digas porque puede ser usada en tu contra, ¿no? En una tutela de derechos. Entonces hay que ser más cauto, más minucioso, demora más porque así lo merita, pero la ventaja es que tienes acción. Por ejemplo, tienes allanamientos, tienes operativos, tienes incautaciones, tienes medidas limitativas y en el camino vas aprendiendo de esta especialidad que te exige un rango más de rigurosidad. Entonces, ambos, como se dan cuenta, ambas opciones, ambos lugares, ambas especialidades, la común, la especializada, tienen pros y tienen contras. Yo diría que ni siquiera contras, ¿no? Sino un punto que no tienen del otro y que se pueden, por ejemplo, juntar, ¿no? Particularmente quien les habla ha sido asistente en una común y en una especializada y a su vez he sido fiscal en una fiscalía común y en una fiscalía especializada. Entonces, puedo dar fe de primera fuente que las cosas son distintas, pero que ambas tienen sus momentos, sus ventajas que hacen especial el lugar donde tú puedas trabajar para poder crecer profesionalmente. Así que yo, si a mí me preguntan siempre, ¿dónde me recomienda? Bueno, depende de lo que a ti te guste. Si yo recomendaría dónde empezar y no has tenido ninguna experiencia anterior, ya sea se siga prácticas en la fiscalía o en otro estudio especializado, pues yo recomiendo iniciar en una fiscalía común porque vas a tener un marco general de todo el proceso, vas a conocer el proceso en todas sus etapas. Lo que es más difícil en una especializada, porque muchos de los casos ni siquiera llegan a juicio oral o se demoran muchísimo en llegar, ¿no? Suerte si encuentras un proceso ya en juicio oral. Entonces, de esa parte, ese es mi consejo y mi recomendación. Bien, ahora sí, vamos a pasar, yo les había prometido, y lo prometido es deuda, de hablar de qué pasa con los errores que se puedan cometer en las citaciones, en las notificaciones. Bueno, las citaciones y las notificaciones también están reguladas en nuestro Código Procesal Penal. Y sí, es cierto, se puede cometer errores, ¿no? Como decíamos, me equivoqué en el nombre, me equivoqué en una letra, me equivoqué en un número del DNI. Bueno, sí establecido también ya, y eso les había adelantado en la clase pasada, que nosotros tenemos que diferenciar del error que puede ser un error formal a un error de fondo, ¿no? Un error material, no subsanable, pues, ¿no? Que no solo sea de forma. Y esto se aclara, ¿no? Se dice a través del artículo 124, se señala que debido a un error material se ha consignado un dato erróneo y se corrige. Si estamos hablando de una providencia, una numeración con providencia. Si estamos hablando de una disposición, tendrá que ser con disposición. Siempre evaluemos la trascendencia del acto procesal. Así que
por ese lado, dejarlos tranquilos. Voy a compartir esta parte en la que el SPIG lo señala. Teníamos abierto el SPIG, acá está. Estaba hablando 127. 127 es las notificaciones. Acá está. Las formalidades, ¿no? Miren ustedes cómo hablamos de las formalidades del idioma, el lugar, el juramento, ¿no? La invalidez del acta. El acta carecerá de eficacia solo si no existe certeza sobre las personas que han intervenido en la actuación procesal o si faltare la firma del funcionario que la ha redactado. Claro. O sea, imagínense el fiscal nuevo no firmando su acta, ¿no? Entonces, ¿quién la hizo? Pero, por ejemplo, si es que ahí las personas firmaron y por ahí una se olvidó de poner la huella, por ahí otra no puso bien su DNI, eso se subsana, ¿no? Es subsanable. ¿Y qué más? Acá tenemos los actos del Ministerio Público, que como han visto ya los hemos ido detallando. Y esa es la parte, ¿no? El juez podrá corregir en cualquier momento. El juez, y también eso es extensible al fiscal, corregir en cualquier momento los errores puramente materiales, numéricos, contenidos en una resolución, para nosotros, dígase, disposición, ¿no? Y eso se notifica, se corrige y demás. Acá tenemos cómo está regulada las notificaciones, ¿no? Esto no ha sido modificado tantas veces como otros artículos del código, pero sí hace mención a que deben ser notificadas, ¿no? Los sujetos procesales por medio físico o electrónico. Por eso les decía que hoy ya tenemos que actualizar, ¿no? Ya nada solo de físico. Puede ser también electrónico dentro de las 24 horas después de ser dictadas, salvo que se disponga un plazo menor. La primera notificación al imputado detenido preso será efectuada en el centro de detención donde fuese conducido. Aquí, si es que no se hace debidamente una notificación, se puede plantear una tutela de derechos por parte de la defensa, ¿no? Y así, ¿no? Miren, además del domicilio procesal, si el detenido no lo ha fijado, dice, la primera notificación se hace personalmente. Y esto casi siempre es así. Independientemente si tiene un abogado que sea persona, también se le notifica al detenido, ¿no? El defensor o apoderado deberán ser dirigidas solamente a estos, ¿no? Claro, si ya tenemos defensor, ya no notifico al real, solamente al domicilio procesal. Y bueno, ¿no? Ahí está todo lo que además se rige, dice todo lo que diga el Código Procesal Civil se puede aplicar supletoriamente, ¿no? Claro, es que no todo te vas a poner en todas las situaciones, pero si es que faltara algo, fallare algo, tienes a un Código Civil que te puede suplir porque está mucho más exquisito en ese aspecto. Del mismo, ¿no? Del mismo modo, miren ustedes las citaciones, porque no son partes, son peritos, testigos, depositarios, ¿no? Que se les puede citar a través de... Y además que en estos, ojo, si no desean ir, pues se puede aplicar el uso de la fuerza, ¿no? El Ministerio Público, el Poder Judicial tienen esta fuerza, este derecho de poder hacer uso de la fuerza pública. Acá está, miren, el defecto de la notificación, ¿no? Siempre que cause efectiva indefensión, y efectiva indefensión, ojo, la notificación no surtirá efecto cuando haya existido error sobre la identidad de la persona notificada. Por eso les decía que no nos podemos equivocar en el nombre ni en el DNI jamás. La disposición o la resolución haya sido notificada en forma incompleta. Yo digo, si adjunta resolución número 1 de fecha 10 de abril y no la adjunto, ¿no? En la diligencia no conste la fecha o cuando corresponda a la fecha de entrega. Les decía, ¿se acuerdan? Este dato es más importante que el mismo nombre. Bueno, tiene que estar. Si en la entrega falta la firma de quien ha efectuado la notificación, el notificador también tiene que firmar sí o sí, porque eso está dando validez al acto que estás realizando. El vicio en la notificación se convalida, ¿no? Si el afectado procede de manera que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento, ¿no? Oportuno del contenido de la disposición o la resolución, o si ésta, no obstante, carece de un requisito formal, no obstante carecer de un requisito formal, ha cumplido su finalidad. Porque claro, imagínense que venga, ¿no? Habíamos puesto el ejemplo de Elizabeth, y decíamos ya, imagínense que no hay una H, una T y diga, señor, señor fiscal, solicito la nulidad de la notificación tal por la que se me ha notificado venir o declarar el día de hoy y yo no soy esa persona. No, pero si es su nombre, su DNI, solamente acá hay una H, un error material. No, porque eso está escrito. Bueno,
Acá que nos dice el 131.2, finalmente ha puesto de manifiesto que tiene conocimiento, de manifiesto, ¿no? Entonces, si hubiera tenido un mejor abogado que leyó, que vino a dar el curso de función fiscal, de CEFOCAT, o si hubiera sido un asistente muy hábil, sabía que su estrategia hubiera sido no decir nada, porque así no se hubiera puesto de manifiesto que conoce. Y además esto no le genera indefensión porque no tiene, o sea, tiene un requisito formal, pero ha cumplido la finalidad de ponerle en conocimiento, ¿no? Entonces, estas situaciones, estas cositas son bastante interesantes para no dejarlas pasar y no perderlas de vista. Vamos a compartir lo que les había mencionado de las providencias. Aquí. Listo, ahora sí. Miren ustedes los modelos, ¿no? Por aquí creo que están los modelos, ¿no? Solicitamos tal y las providencias que ya habíamos hecho. Este es el modelito. Por ejemplo, en esta que nos dice, recepcionado el escrito, se dispone este sea lo resuelto. O sea, ya te hemos resuelto en pocas palabras, ¿no? Cuando es algo simple, te manda un oficio suscrito por, ¿no? El perito, en este caso es una pericia, el perito de identificación facial, ¿no? Remite un parte. Se dispone anexo y a los actuados se tomes en cuenta. Debe ser un parte adicional, ¿no? Porque cuando llega una pericia, tú la provees y la remites y la pones en conocimiento de las partes, porque pueden presentar un escrito de un perito, una opinión respecto con su perito de parte. Miren ustedes esto, ¿no? Importantísimo, carpeta fiscal tal, providencia tal. ¿Qué pasa cuando no recibo un escrito, sino recibo varios? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, se dice los escritos presentados en la presente investigación fiscal a los escritos, atendiendo uno, escrito presentado por recepcionado tal día mediante el cual se apersona. Es un apersonamiento. El 2 dice recepcionado tal día y se apersona. Ah, debe ser una investigación que recién inicia y por eso se están apersonando. ¿Qué más? Presentado por, recepcionado mediante el cual solicita copias de los actuados en atención al principio de gratuidad. 4, el escrito presentado por, ¿no? El día 9. Miren ustedes, como todos son 8, 9, miren, 8 de febrero, 8 de febrero, 9 de febrero, 9 de febrero, 9 de febrero, yo no voy a estar haciendo una providencia para cada escrito, ¿no? Por eso trabajamos mejor de forma conjunta. Ahora, ojo, eso también responde a un tema de estrategia de cómo estés llevando tu investigación. Si una parte te pide algo muy específico, muy difícil de resolver, recién allí yo te diría, tranquilidad, bueno, hazlo aparte. Pero en este caso, como vemos, son apersonamientos, son copias, son demás, entonces no hay mucho que hacer y por eso es que lo coloqué en una sola providencia, ¿no? Eh, Omar, sí les había explicado que es una providencia y habíamos dicho que es como los decretos del juez y que también habíamos dicho que es el impulso de un acto procesal sin mayor motivación, ¿no? Es algo de mero trámite para darle impulso a la investigación. Me apersono, téngase por apersonado. Te presento este escrito, téngase por presentado. Solicité información a la municipalidad y me envió un oficio con la información, téngase presente la información solicitada. Una providencia es eso, es un acto procesal de mero trámite para impulsar el proceso. Gracias por la pregunta para que también quede claro para todos ustedes. Oliver nos dice, ¿nos podría proporcionar el archivo que mostró sobre las notificaciones y citaciones? Claro, vamos a dejar el enlace por aquí. Es en realidad, es una guía que se hizo en su momento. Es una guía que se hizo para los, ¿cómo lo digo? A ver, voy a dejar un momentito ahí. Les voy a compartir. Se lo voy a pasar, chicos, en la diapositiva, ¿ya? Mejor se los voy a pasar en la diapositiva y les voy a pasar la cédula con las marcas. A ver. mm, mm, mm. Sí, lo vamos a pasar en la diapositiva para que ustedes también lo puedan tener. Entonces, acá, a ver. Ya. Ahorita lo vamos a poner. Y otra cosita, ¿no? Para que termine de quedar claro lo que estamos viendo. ¿Todo acto que nosotros realizamos sirve de impulso al proceso? No, pero sí puede ordenar la investigación, ¿no? A ver ahí. A ver, lo vamos a compartir para que ustedes lo puedan ver.
y les pasemos, y les vamos a compartir, no se preocupen, terminando la sesión, vamos a compartir las dos. Ahí está, ¿no? Esa es la cédula de notificación con sus partes, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Fuente LP. ¿Mm? A ver, me dice Oliver, ya está. Xiaomi nos dice cómo distinguir auto interlocutoria. El auto, la interlocutoria que se hace mención, eso es del Poder Judicial, ¿no? Hoy estamos con documentos del Ministerio Público, así que no hay mayor problema con esta definición. Las providencias es, insisto, de mero trámite, por favor, no tener temor, ¿no? Las disposiciones sí hacen la diferencia, ¿no? Y les voy a mostrar ahora cómo es que trabajamos en la vida real. Estamos en una providencia que estaba proveyendo varios escritos en uno solo, ¿no? ¿Por qué? Por un tema de orden, un tema de no hacer un trabajo en vano mayor y que permite también trabajar mejor la carpeta de manera ordenada, ¿no? Habíamos dicho que habían apersonamientos, habían copias y habían, ¿qué más? Un escrito presentado, miren ustedes, portal, recepcionado el día 9 también, mediante el cual señala, miren ustedes, esta parte es importante, haber recibido la citación número 1/2022, ¿no? De fecha tal, por lo que al contactarse con la Defensoría Pública del Callao, bueno, a fin de que se le asigne un abogado para que lo asesore, donde le respondieron que no sería posible acceder a su solicitud toda vez que en el aludido acto procesal no se tipifica la materia, por lo que solicita que se le brinde información a fin de preparar su defensa. En cuanto a lo señalado por el recurrente de conformidad con el artículo 324 del Código Procesal Penal, ¿qué dice el 324? Lo que hablábamos, ¿no? Ven cómo se tiene que saber hasta para una providencia la norma. Yo no estoy ahí haciendo una subsunción, una argumentación jurídica, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es simplemente citar una norma y decirle en mérito a esto no te puedo brindar. El 324 habla de la reserva y el secreto, que ya hemos hecho la diferencia, y te dice, no, porque de conformidad con el 324 del Código Procesal, la investigación tiene carácter ¿qué? Reservado, y solo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados, y por tanto obtener copias de las actuaciones procesales. En este caso, el recurrente ha sido citado en calidad de testigo, razón por la cual no se le adjuntó acto procesal alguno. Dice, Xiaomi es el celular, pero no sé cuál será su nombre de quien pregunta. Contra una disposición, vamos a llegar, tranquilidad. Esta no es una clase de procesal penal, pero yo estoy dándoles tips de procesal porque ustedes como asistentes y como bien les dije en los pilares, tienen que saber. Entonces, dejen sus preguntas, las vamos respondiendo si van acorde a lo que vamos señalando. Y pues aquí ya le hacemos el argumento, ¿no? De frente, le hemos puesto los escritos presentados y en el atendiente hemos hecho un resumen porque era algo bien sencillo y también le tenemos que dar respuesta a cada uno, ¿no? Uno, téngase por apersonado. Claro, el primero decía apersónese, ¿no? Ya se le está apersonando, miren ustedes, para que no se nos vayan esos datos. Y se le da por apersonado y por señalado su domicilio procesal. En el otro, téngase por apersonado sobre los letrados que suscriben y que también han dado sus datos. Ya, una vez que yo tengo esos datos, ya no notifico más al domicilio real, solo al procesal. Téngase presente y se expídase las copias de los actuados, los que deberán ser notificados a la parte vía correo electrónico y anéxese a los actuados, ¿no? Habían solicitado copias. Luego habían solicitado también copias, pero un testigo. Y le dijimos, no lugar lo solicitado por el testigo de ser notificado con los actos procesales sin perjuicio que el personal administrativo del despacho se comunique y coordine con el recurrente para la realización de la diligencia. Claro, no te voy a explicar, no te voy a dar copias, mejor dicho, pero te voy a explicar cómo funciona una diligencia y tú como testigo, ¿qué te vamos a preguntar? Eso sí se te puede decir, ¿no? Expídase las copias simples de los actuados solicitados. Habían otros sí. Al primer otro sí, téngase por señalado los correos electrónicos donde se remitirán las copias solicitadas por la parte y al número celular tal, ¿no? Al segundo otro sí, téngase por recibido el voucher de pago por concepto de expedición de copias. Regístrese, notifíquese y agregue, y ahí va mi firma. ¿No? Vamos a tacharla. No me permite tachar así. No me van a falsificar después.
Bueno, entonces, estimados colegas, esa es en suma, más o menos un modelo de providencia. El último es más sencillo, una reprogramación, ¿no? Que solicita. Acá hay otro que también es de varios. Dice lo que ya hemos visto en el encabezado, las fechas, el escrito presentado, recepcionado tal. Mediante ese escrito se apersona a la presente investigación designada como abogada defensora a tal y señala domicilio procesal. En sus otros sí, y coloco uno por uno de los otros sí, ¿no? Anexa el documento, solicita se le notifique, solicita se le entregue copias digitalizadas, solicita señala fecha y hora, día y hora para para que su defensa realice la lectura de la carpeta. Ah, ojo, lectura también es importante, ¿no? Y acá le decimos, ¿no? Respecto a este pedido, da la emergencia sanitaria y las disposiciones dadas por la presidencia y la Junta de Fiscales Superiores, la actual modalidad de trabajo en su mayoría es remoto, a fin de salvaguardar la salud de los trabajadores y usuarios, por lo que este pedido no puede ser atendido, teniendo en consideración además que se accedió a la solicitud de envío de la carpeta digitalizada en su totalidad. Entonces le estamos diciendo, no pidas leer presencialmente porque nos vamos a contagiar de COVID. En ese tiempo habían limitaciones, recordarán la época dura de la pandemia, pero le hemos dicho, ojo, no estamos vulnerando tu derecho de defensa, ¿no? Entre líneas le hemos dicho eso. ¿Por qué? Porque te estamos remitiendo toda la carpeta digitalizada en la totalidad. Entonces, es una forma también de dejar a la parte más tranquila, ¿no? Y bueno, acá decimos, solicita reprogramar su declaración señalada para tal fecha y le decimos que ya, dice, por los fundamentos se dispone, ¿no? Téngase por apersonada, expídase las copias. Ah, ya, mire, le decimos no al lugar, al quinto no al lugar. Entonces, así, ¿no? Trabajamos en bloque. Esa ha sido, señores, el modelo de providencias. Ahora vamos a hacer el modelo de disposiciones. Por favor, si les pido bastante paciencia, que hemos visto las medidas de protección, ya habíamos visto, y ahora vamos a ver una ampliación de investigación preliminar. La ampliación, a ver, antes para dejarlo claro, una ampliación es más sencilla, ¿no? Lo difícil, en realidad, recordemos, vamos a recordar porque yo siempre a mis alumnos les hago preguntas en clase y se olvidaron, no sé qué pasó. Entonces, vamos a ubicarnos. El proceso penal tiene tres etapas. La primera es una etapa preparatoria que se subdivide en dos, preliminar y preparatoria. La intermedia y el juicio oral. En la etapa preparatoria, de que teníamos dos, la preliminar solo es el Ministerio Público, no los actos, las diligencias urgentes, inaplazables, pertinentes para arribar a la investigación, plantear una estrategia, llegar a la verdad, etc., ¿no? La preparatoria ya es después de la formalización de investigación preparatoria con los requisitos que establece el código. ¿Cuáles son esos requisitos que establece el código? Que se haya identificado al imputado. Ya no puedo yo, y eso ha sido pregunta de examen también en los exámenes para 728, ¿no? ¿Cuándo no se puede formalizar la investigación? ¿O qué puede hacer el fiscal? ¿No? Determine la incorrecta. Y había uno que dice, no puede investigar a cualquier persona, ¿no? O había una que decía, puede formalizar contra los que resulten responsables. Pues no, porque para formalizar, para investigar, tú puedes investigar contra los que resultan responsables, pero para formalizar solamente tienes que tener, mejor dicho, tienes que tener identificado a todos y cada uno de tus presuntos responsables. Identificación de los imputados, tener completamente la identificación. Que el delito no haya prescrito, ¿no? Que no haya pasado el plazo de la prescripción, que haya suficientes y fundados elementos de convicción que vinculen a los imputados con la comisión delictiva. Si nosotros tenemos eso, o sea, que es delito, que no ha prescrito, tenemos individualizado y tenemos elementos de convicción, puedo formalizar. Una vez que yo emito mi disposición de formalización, investigación preparatoria, tengo que darle cuenta a quién, al juez de investigación preparatoria, y se vuelve un juez presente, un juez de garantías en el proceso. Todo lo que yo decida, todo lo que yo haga, le tengo que pedir a este juez. Una vez que termina esta etapa de investigación preparatoria, se emite la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Hasta ahí me sigue. Estoy haciéndolo muy rápido, prefieren que les pase unas diapositivas que también tengo al respecto, o seguimos avanzando. Por favor, me gustaría saber.
Ahorita llegamos a tu punto, Xiaomi. Gracias, Mónica. ¿Solo Mónica, entonces? ¿O los demás también me siguen? Diapositivas, dice Liliana. Ya, vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a seguir, vamos a hablar rapidito, como ya lo hemos dicho hasta ahora, porque ojo, insisto, esto no es una clase de procesal. Yo voy a hacer mis reclamos en los honorarios. Pero creo que ustedes me ha parecido una clase bastante activa, quieren aprender y yo gustosa, ¿no? Entonces vamos a ver en este momento, vamos a repasar, ¿no? A ver, denme un minuto acá, por favor, que lo vamos a ver. Esto no está acá. A ver, etapas del proceso penal. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo encuentro? Acá debe de estar. Ahora sí. Ya, lo tengo acá. Sí, esta les va a servir, ¿no? Es más o menos un esquema. Creo que lo voy a tener que mejorar. Está bastante sencillo, pero les va a permitir ubicarse, ¿no? A ver, redacción, apelaciones, procesos especiales. A ver, a ver, a ver. Es que tengo diapositivas que he trabajado, solo etapa preparatoria, solo etapa intermedia y solo etapa de juicio oral. Entonces, si yo me pongo a revisar en este momento todo con ustedes, nunca vamos a acabar porque tengo bastante material, ¿no? Es que realmente es para más. Pero, a ver, para que lo tengamos claro, ¿no? Esto acá está. Mm, mm. Listo, ahora sí, ahora vamos a compartir rápidamente. Y me van a tener paciencia porque si no, a ver, esto es algo básico, ¿eh? Básico, básico, básico que tengo por aquí. La etapa de investigación preparatoria, ven ustedes. Entonces, yo siempre les recuerdo, ¿no? Estas son las etapas del proceso, nunca olvidar. ¿Cuáles son? Preparatoria, intermedia y juicio oral. Ahí está en la diapositiva, espero que se vea. Creo que sí se ve, ¿no? Ya, perfecto. Entonces aquí está, miren ustedes, acá, bueno, acá dice cómo redactar apelaciones, que era lo que me preguntaba Xiaomi. Tenemos la preparatoria, la intermedia, el juicio oral. La preparatoria se subdivide en dos. Es que a ver, creo que estoy pasando el errado. Vamos a poner acá. A ver, a ver, a ver. A ver, un minuto, 30 segundos les pido, por favor. Porque quiero que ustedes aprendan. Quiero que se vayan contentos, ¿no? Y digan, hoy aprendí. A ver, ahora sí, en este está mejor. Seguramente ya lo visualizan, ¿no? Dice etapa preparatoria. Pero la etapa preparatoria, bueno, sí, es la primera etapa del proceso, ¿verdad? Que se subdivide, hoy se movió todo, que se subdivide en, a su vez, como les había comentado, preparatoria propiamente y preliminar, ¿no? Intermedia, acá está, preparatoria, intermedia y juzgamiento, las tres, hasta ahí lo tenemos claro. Luego les decía yo, pero la preparatoria se subdivide en dos, preliminar y preparatoria propiamente dicha, porque ese es su nombre, ¿no? Preliminar y preparatoria. Esta preliminar está a cargo del fiscal. El fiscal es el rey, acuérdense de eso. Acá, imagínense un fiscal rey, imagínense mi cara, haciendo mis diligencias, con mis tacos y demás, ¿no? Tenemos toda esta base normativa, cómo llega la noticia criminal, cómo actuamos y por qué queremos
¿por qué necesitamos hacer estas diligencias urgentes? Porque ahí dice el 330, son urgentes e inaplazables. Imagínense ustedes un cadáver, ¿no? Homicidio, un sicariato. ¿Es urgente un levantamiento de cadáver o no? Sí, por supuesto. Esa, por ejemplo, es una diligencia inaplazable. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una denuncia por violación y la chica dice, tengo acá y grita y lo detiene, ¿no? Al hombre? ¿Qué diligencia sería inaplazable ahí? Un examen de integridad sexual de ella y un hisopado y homologación, porque seguramente todavía tiene semen y entonces podría comparar con la persona que tengo ahí. Imagínense si ella le digo, no, porque no vas a tu casa, no, tranquilízate, báñate y vienes, se perdió mi prueba. ¿No? Aunque suene, son delitos muy difíciles, muy delicados para investigar, pero el fiscal tiene que ser humano, pero tiene que tener su estrategia. Entonces, hay que encontrar el balance, ser muy estratégico sin perder la humanidad. Por eso son diligencias urgentes, son inaplazables, son para asegurar los elementos, para que yo pueda imputarle el delito a la persona y para que además yo pueda evitar que se den consecuencias ulteriores. No imagínense usurpación, tengo que hacer una ITP si realmente están usurpando el domicilio, porque si no puede haber incluso usurpación a largo plazo, que vayan por el interdicto de recobrar, ¿no? Y hay agresiones y daños, ¿no? También para qué, para evitar que se altere la escena del delito, ¿no? Me tengo que cerciorar y pues hacer un marco para aislar la escena del crimen cuando se trata de eso, ¿no? Entonces ya tienen una idea de las diligencias preliminares. Ahí normalmente en esta etapa, providencias, providencias. ¿Qué disposición? Apertura, que las hemos visto en la clase pasada, apertura, ¿no? Inicio de diligencias preliminares. Solo aperturas en su mayoría y ampliaciones que estábamos por ver porque nos basamos en la ampliación y en la casación 2-2008. Acá están los plazos. ¿Cómo voy a hacer yo una buena disposición? ¿Cómo voy a redactar una buena disposición yo de ampliación si no tengo claros los plazos del Código Procesal? Ah, profesora, tenemos razón cuando usted nos decía que nosotros tenemos que saber no solo derecho penal, sino derecho penal general, especial y procesal penal, ¿no? Y ya más adelante les voy a molestar con la argumentación jurídica. Tenemos los plazos. Les he puesto un esquema simple, complejo y crimen organizado. Simple, 120 días, casación 2-2008 de la libertad. Lo que les dije, les hablé de esta, ¿no? Una persona puede decir, yo estoy siendo investigado mucho tiempo, ya son 120 días. Bueno, está en tus 120 días. Al 121 ya puedes interponer tu control de plazos. Complejo, 8 meses, 144-2012 la casación que dice puede ser 8 meses prorrogables por 8 más. Y crimen organizado, casación 599-2018 Lima, del Partido Fuerza Popular cuando interpuso su control de plazo, su tutela, y le dijeron no, porque cuando es un delito de crimen organizado requerimos mayor plazo, ¿no? Y hemos visto la razonabilidad y yo les he dicho que no todo está en el código porque también la jurisprudencia aporta para ello. Listo. La importancia, ya les he dicho, la estrategia fiscal. Estos es la jurisprudencia relevante que hoy no la vamos a centralizar mucho. Este es un esquema que hicieron todos los códigos procesales cuando recién se incorporaba el nuevo código. Las pueden buscar en internet, ¿no? Porque lo ha trabajado el mismo Minjus, me parece, así que no se hagan problemas por esto. Y ahí detalla más o menos el esquemita, que puede ser que ustedes se confundan o no, pero teniendo la base de lo que les he ido explicando, ya lo van a tener más claro. Omar nos dice que la investigación preliminar está a cargo de la PNP supervisada por el Ministerio Público. Les diré que hay todo un tema de discusión y debate respecto a si esta afirmación es correcta o no, ¿no? Particularmente como, no solo como fiscal, ¿no? Sino también como académica, pues diré que esto es una ficción jurídica, ¿no? Si leemos el código, porque hay que hacer una interpretación sistemática, si revisamos la Constitución, la investigación preliminar va a ser dirigida por el Ministerio Público siempre. Eso de la dirección jurídica no tiene sentido porque en la práctica quien dirige la investigación y quien está a cargo es el Ministerio Público. Lo que se ha tratado de hacer es darle más cabida al policía que
ante una flagrancia o ante alguna diligencia, tenga una potestad de realizar el acto de investigación. Pero eso no significa que lo hace solo, porque ustedes saben que existe la prueba prohibida y puede vulnerar derechos y demás. Entonces siempre está, no digo que le pida permiso, pero siempre está en coordinación con el fiscal. Por eso les decía yo, no hay un tema de sujeción, supervisión, un tema de supervisión incluso podría ser, pero no es un tema de uno es mejor que el otro, no de jerarquía, sino de apoyo. Es un apoyo constante. Entonces, yo me quedo con que todavía somos nosotros los que dirigimos la investigación, porque caso contrario la investigación se cae, ¿no? Y bueno, ahí tenemos la investigación preparatoria. Luego, cuando se formaliza, ya tenemos a un juez, ¿no? Por eso por acá yo pongo que es un juez, es importante porque después de esta investigación preparatoria yo no puedo repetir los actos de investigación que he realizado en la preliminar y tengo una finalidad: terminar de convencerme si voy a acusar, o sea, si continúo con el caso, o si he determinado en el camino que no tengo los requisitos y que voy a sobreseer, que sería una especie de archivo, pero es un requerimiento de sobreseimiento ante quién, ante el juez de investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque en la preliminar decíamos yo soy el rey, pero en la preparatoria el rey es el juez, ¿no? Por así decirlo. Es quien va a garantizar la objetividad, la imparcialidad, va a controlar y va a verificar que todo se lleve a cabo en el marco de las garantías procesales y los respetos, el respeto fundamental, ¿no? Entonces, hay un juez de investigación preparatoria que se le conoce famoso como el juez como el JIP, juez de investigación preparatoria. Este juez, pues, ¿qué hace? Autorizará medidas de limitación, verificará, convoca las audiencias planteadas por las partes, ¿no? Ante los recursos planteados puede ser una tutela de derechos, puede ser una cuestión previa, puede ser una excepción de improcedencia de acción. Es un juez que controla, es un juez que dirige y que, pues, sabe que una vez formalizada la investigación tiene que tener todo esto, ¿no? Lo que les decía y lo que exige la norma además, ¿no? Nombre completo. ¿Por qué? Porque lo tengo que individualizar al o a los imputados. Los hechos, la tipificación, para saber si realmente es o no es delito, ¿no? Puedo tener tipificaciones alternativas, por ejemplo. Me robaron y yo dije, sí, me amenazaron y no podemos acreditar la amenaza. Bueno, se puede calificar alternativamente como hurto, ¿no? Luego tenemos un nombre de el agraviado, también es importante identificarlo por si se quiere constituir en actor civil, y las diligencias que deben actuarse que no pueden repetirse, ¿no? Eso, por ejemplo, es la investigación preparatoria. Vamos a ver ahora rápidamente la etapa intermedia. Acá tenemos. Miren, ustedes están con suerte. Estoy haciéndoles un resumen de lo que suelo dictar en meses. Claro, no estamos haciendo con profundidad, que también es importante hacerlo, porque hay temas que son muy específicos y son importantes atenderlos, pero creo que esto nos puede ayudar, ¿no? Etapa intermedia, a ver, un ratito que acá debe de estar. Mm, no, ¿qué pasó? Aquí se ha juntado todo. Este es el que les quería mostrar antes que... Bueno, acá debe estar. La etapa intermedia, ¿quién la dirige? La dirige el juez, ¿ya? Para que quede claro. Ahora sí lo vamos a compartir. Acá está. Sí lo ven, ¿verdad? Para recordar, aquí vamos a ver si tenemos el... Aquí, ¿no? Esto, por favor, para recordarlo siempre, ¿no? Ese es el proceso penal, ese esquemita, ténganlo en su cabeza, los que tienen memoria fotográfica, ¿no? Preparatoria, intermedia, juzgamiento. Ya estamos ahora en intermedia, o sea, ya hemos dado por concluida la investigación preparatoria
Y estamos ante esta etapa intermedia. Este es el otro esquema que ustedes tienen que visualizar. Aquí el juez es el mismo. Me dirán, ¿ya es un juez diferente? No, es un juez distinto. No, es el mismo juez. El juez de investigación preparatoria es el juez de etapa intermedia. Este juez es un juez que hace controles. ¿De qué tipo? Formal, sustancial y sucesivo del requerimiento de acusación. Seguramente recordarán que los casos más emblemáticos han sido muy criticados por los jueces han criticado a los jueces de la etapa intermedia. Y les diré, claro, es porque esto es bastante difícil, no es sencillo. Es una labor bastante complicada, ¿no? Aquel que quiere ser juez de investigación preparatoria tiene que ser muy, muy valiente. Una vez que se concluye la investigación preparatoria, concluida la investigación preparatoria, inicia la etapa intermedia. Y por eso ahí vemos que dice, la disposición le emite ¿quién? El Ministerio Público. Ahí hay mucho por decir. Yo he escrito un artículo solo de eso, he dictado 2 horas y media de una clase de solo la conclusión de la investigación preparatoria. ¿No? Miren ustedes cómo por cada actito hay situaciones problemáticas. Acá estamos hablando en general, que es lo principal, que se ubique. Hay una disposición de conclusión de investigación preparatoria que no es apelable y que solo le emite el Ministerio Público. Y que por eso les pregunto, ¿no? ¿Puede considerarse un acto unilateral? ¿Vulnera algún derecho del investigado? O sea, no puedes apelar, ¿no? Para plantearnos. Y aquí puse la Corte Suprema sostuvo, hice la pregunta, ¿no? Algunos sabe y bueno, hablamos de determinada jurisprudencia. Pero lo que a mí me importa es que sepan que una vez concluida la investigación preparatoria, el fiscal tiene 15 días para pensar y decir, acuso o sobreseo. En realidad no son 15 días que va a pensarlo porque él ya lo sabe. Una vez a lo largo de la investigación tú ya vas forjando una estrategia y vas viendo si se corrobora o no se corrobora tu teoría del caso. Bueno, si el fiscal dice no se corroboró, no hay, plantea un requerimiento de sobreseguimiento bajo las causales que ustedes ven allí. Si el hecho de la causa no se realizó, doctora, ¿y usted tuvo un caso así? Sí, claro, todos tenemos que tener, por eso está, ¿no? El hecho imputado no es típico, también, ¿no? Es decir, que yo pensaba que era típico y llegó un elemento de prueba que me demuestra que no es típico. La acción penal se ha extinguido, prescribió, y D, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos o datos a la investigación, no hay elementos de convicción suficientes. Es decir, ya hice todo lo que pude y no tengo lo suficiente y no podré tener lo suficiente, por eso prefiero sobreseer. Esto se presenta ante el juez de investigación preparatoria, el juez de etapa intermedia, se resuelve en audiencia y se emite un auto de sobreseimiento. Pero ¿qué pasa si el juez dice, el fiscal dice, no, no, yo no quiero sobreseer, yo estoy convencido, he recabado todos los elementos probatorios, yo voy a acusar. Muy bien. Si bueno, acá le hemos puesto el sobreseimiento y el acuerdo plenario, como les dije, hay muchísimo más por hablar, pero si el sobreseimiento, o mejor, bueno, vamos a acá. Si el sobreseimiento que ustedes plantean, el juez está de acuerdo, dice, dicta el sobreseimiento, se acabó, el agraviado lo puede apelar y el superior confirmaría o no confirmaría. Y se acabó, ¿no? Si yo dicto el sobreseimiento y el juez me dice sí, nadie lo apela, queda. También puede pasar que el juez diga no, ¿no? No te sobreseo y lo eleva en consulta al fiscal superior, quien ratifica o rectifica. Miren ustedes esto un poquito, yo sé que ahorita se pueden estar confundiendo, pero solo tengamos en claro algo. El sobreseimiento acaba con el proceso y la acusación continúa. ¿Por qué es importante lo que les menciono del sobreseimiento y las apelaciones y demás? Porque por lógica, siempre ustedes la lógica, ¿quién sería el interesado en que el caso se archive? El imputado, ¿verdad? Y si el fiscal dice, bueno, no lo voy a acreditar, ¿quién va a apelar ese sobreseimiento? El imputado que le están diciendo, yo no te voy a investigar y te quedas sin ser investigado por el delito, o el agraviado que puede verse afectado en su reparación civil. El agraviado, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo es criterio. ¿Quién apelaría? El agraviado. El imputado no se va a oponer. Y eso también es rara vez, a veces los agraviados ya no quieren saber nada, ¿no? Bueno, continuamos entonces con la acusación. Ya, no sobreseo y acuso. Notificación. Esto es importante. A mí me pasó que no notificaron bien y se canceló por mi audiencia. ¿Qué podemos hacer?
Entonces, la acusación tiene un contenido, o sea, el código establece en el artículo 349 que se establezca los parámetros, ¿no? Que esté el nombre completo, los hechos en circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores. ¿Qué más? Que tenga una narración precisa, que tenga una imputación fáctica, que ponga el delito, si quiere una tipificación alternativa, los datos de las partes, los medios de prueba que ofrece, la pena que pide el fiscal y la reparación civil y todo lo demás, multa y todo lo que haya según cada caso, ¿no? Esto se desarrolla en audiencia que se divide en dos partes, ¿no? El juez dice, convoca audiencia, notifica a las partes y por una parte ven todo lo formal, es decir, que la acusación tenga todo lo que dice el 349. Y por otro lado tienen lo de fondo, lo material, ¿no? Por ejemplo, no es delito, porque acá hay una excepción de improcedencia de acción en camino, ¿no? Porque no se evidencia la presencia del elemento objetivo del tipo, o de repente hay un elemento subjetivo de tendencia interna trascendente. Entonces el debate cambia, ¿no? No ha puesto bien el nombre del imputado. No, 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 no. El debate está cambiando a, estamos atacando el contenido material de la acusación, ¿no? O esta prueba es prueba ilícita y por lo tanto no debe ser ofrecida o considerada por el juez en el control de acusación, ¿no? Entonces ya el debate cambia, el formal y el material. Y de acuerdo a lo que se adopte en la audiencia, el juez emite un auto de enjuiciamiento. Y este auto de enjuiciamiento pues contiene todo lo que se ha desarrollado en la audiencia, detallando los puntos controvertidos de las partes y además permitiendo centrar el debate. Una vez que se emite este auto de enjuiciamiento, da por concluida la etapa intermedia, es decir, inicia cuando se concluye la investigación preparatoria y termina con la emisión del auto de enjuiciamiento. Y una vez hecho esto, ¿qué pasaría? ¿A qué etapa continuamos? A ver, los que están atentos. ¿A qué etapa continuamos? Muy bien Liliana, muy bien Omar. Claro, ya estamos en la última, en la tercera, estamos en la etapa de juicio oral, ¿no? Y el juicio oral precisamente es algo ya mucho más específico en principios de oralidad, contradicción, inmediación. Lo que se, lo que se realiza en el juicio oral ya es mucho más detallado, no hay un trato sucesivo, hay que tener en cuenta que hay mucha actuación probatoria, mucha incidencia. Yo creo que les voy a mostrar nada más, sin perjuicio de que si nos vuelven a invitar, yo con gusto ahondamos cada uno de estos temas, pero más o menos para que vean que además es el esquema que lo pueden encontrar en internet, el juicio oral, claro, ahí lo principal, cambio de juez. Ya no más investigación preparatoria. Tú me has visto las excepciones, has escuchado los debates y eres un juez contaminado. Decidiste lo que tenías que decidir en tu autoenjuiciamiento y ahora toman la batuta el juez de juzgamiento. Un juez que no conoce el proceso, un juez que no está contaminado y un juez al que tú le vas a contar tu historia. Es un juez que si tú no le cuentas bien tu historia, es un juez que se va a molestar porque no sabe el caso. Entonces tú puedes decir, bueno, pero ya... No, el que ya está bien el de investigación preparatoria. Ante el juez de juzgamiento, tú le cuentas la historia. Entonces, tener en cuenta eso, porque ya ha habido muchos problemas. Y claro, me dirán, ¿y a nosotros qué nos importa? Eso lo ve el fiscal. Bueno, ya les dije que eso no está así porque nosotros somos unos mini fiscales, ¿no? Y lo otro es que ¿quién va a proyectar la acusación? ¿Solamente el fiscal o también la podrá proyectar uno de ustedes? La idea es que ustedes puedan hacer las acusaciones también. ¿Para qué? Para que los puedan llevar a los juicios orales. Se plantea conforme, ya les he dicho, ¿no? Circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores. Se narra, se cuenta la historia en el alegato de apertura de ambas partes. Luego de eso, una vez instalado el juicio oral, ¿no? Porque claro, el juicio oral tiene muchas partes y eso es muy bonito y yo les recomiendo ver el juicio oral del expresidente Castillo, ¿no? Por ejemplo, ahí se pueden dar cuenta de cómo se está llevando, cómo se lleva a cabo un juicio oral, cómo se instaló, cómo se pueden plantear incidencias, cómo preguntan los jueces, ¿no?
cómo solucionan, cómo corren traslado, cómo solucionan los impases, los debates, cómo emiten sus resoluciones orales, ¿no? El juez de investigación preparatoria emite resoluciones escritas, pero el juez de juzgamiento todo lo hace oral y en audiencia. Entonces, el reto es distinto, el manejo del trabajo es distinto. En algunos casos, cuya pena no pasa a los 6 años, es el unipersonal. Y en otros casos, cuya pena es mayor a 6 años, lo ve un colegiado. Cuando se trata del colegiado, pues son delitos más graves y son 3 jueces los que evalúan el caso, ¿no? Interesante, hay un director de debates y es quien pues va a dirigir la audiencia. Eso es un resumen del juicio oral, mejor dicho, de todo el proceso, porque les he hecho un resumen de todo el proceso, con lo más trascendental, principal que ustedes necesitan saber, y decirles que precisamente nosotros tenemos que conocer eso para poder proyectar. Si no, miren ustedes acá, ¿no? Investigación preliminar. ¿Qué teníamos que conocer? La norma. ¿Qué dice el 329? ¿Qué dice el 330 inciso 2? ¿Qué dice el 334? ¿No? Que habla ya del plazo. Y miren ustedes, les he resaltado la casación 2-2008 que estaba en las diapositivas, ¿no? Que dice hasta 120 días naturales y un plazo distinto al de investigación preparatoria, pero que no lo puede exceder. Y así puntual, acá digo que me falta, ¿no? ¿Qué me ha faltado acá? No hay medida limitativa, no sé, algo puse, no declarado, sí, acá está, ¿no? A la fecha no se ha recabado la declaración del imputado, de quien no se tienen mayores datos identificatorios. Claro, lo que hacemos es sustentar por qué estamos ampliando, y una vez que sustentamos, ponemos en la parte final qué, pues, ¿no? ¿Qué delito? ¿Por qué ampliamos? ¿Hasta cuándo ampliamos? Acá dice ampliar el plazo por 60 días más y qué diligencias vamos a hacer, ¿no? Y con eso pues ya establecemos que el plazo no se va a vencer, no nos gana, como dice. Acá hay un plazo de investigación preliminar extraordinario, eso es sumamente excepcional cuando no te quede otra alternativa, pero usualmente no, yo no recomiendo usarlo, ¿no? Ya es excepcional en este caso porque solo me faltaba un dato para determinar si la persona está inmiscuida en un delito o no, y si no lo hago, pues tengo problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque no voy a formalizar por formalizar, ¿no? Listo. A ver, ahora sí. Acá tenemos un archivo, ¿no? Una no formalización ni continuación de la investigación preparatoria. Y ahora sí voy a verificar los datos que todavía se han pasado, por decirlo, ¿no? Bueno, entonces, estimados, ha sido una sesión maratónica, espero que fructífera. Claro, siempre van a haber cositas que aprender, que decir. Hemos corrido, sin perjuicio de que si nos volvemos a encontrar, yo encantada de poder exponer mucho más a profundidad algunos temas y la incidencia, ¿no? Y mostrarles más modelos de los tipos de disposiciones que ya con el tiempo que tenemos ya no nos va a dar para más, pero que entiendo ustedes tienen una idea de que todo responde al modelo procesal, responde a un garantismo, un cuidado, un respeto de los derechos fundamentales y sobre todo el hacer entender, ¿no? Las disposiciones, las resoluciones judiciales no son libros técnicos, ¿no? Acá hay que usar un lenguaje que se entienda, porque el destinatario no es un abogado, entonces el lenguaje debe de ser siempre es recomendable que sea un lenguaje coloquial. No digo que le vamos a colocar jergas o vamos a estar hablando como he visto en los TikToks iconic, ¿no? Como la generación nueva, pero sí utilizar palabras que sean menos técnicas, que sean más entendibles, siempre, siempre con la debida motivación y en base legal, ¿no? Si nosotros realizamos una labor así pulcra, con la base legal que corresponde, no vamos a tener mayor problema. Así que, bueno, por mi parte, eso es lo que les tendría que comentar y quedo atenta, estoy dejando al menos, aunque sea 5 minutitos, para las preguntas, porque es lo que nos queda de tiempo. Muchas gracias.
Yo les voy a compartir las diapositivas, eso sí les voy a compartir sin mayor problema, Liz, no se preocupen. Pero los modelos de las disposiciones no va a ser posible por un tema de los datos, ¿no? Que se puedan vertir ahí. Por eso es que sí se las he mostrado, ¿no? Gracias. Creo que no hay preguntas. Espero que todo se haya entendido. Déjenme un comentario para saber que me han escuchado, para saber que están ahí. Y bueno, yo encantada de volvernos a encontrar en una próxima sesión con todos ustedes.